Capítulo 9. Las reuniones. De todas las colinas de Roma, la que mejor se distingue por todos sus lados es el Palatino. Eligióla Augusto para su residencia y sus sucesores en el imperio lo imitaron, pero la modesta mansión fue transformándose en un magnífico palacio que ocupó toda la colina. Y no satisfecho Nerón con sus dimensiones, incendió los edificios que lo rodeaban para extender el espacio de la residencia imperial hasta el próximo esquilino, agregando el espacio ocupado que ahora hay entre las dos colinas por el Coliseo. Vespasiano derribó aquella casa dorada, cuyas suntuosas bóvedas, cubiertas de hermosas pinturas, subsisten todavía, y levantó con sus materiales el anfiteatro, ya mencionado, y otros edificios. La entrada del palacio fue construida poco después de este periodo, desde la Vía Sacra o Camino Sagrado junto al Arco de Tito. Después de atravesar el vestíbulo, el viajero se halla en un magnífico patio cuya situación en la actualidad puede exactamente apreciarse. Saliendo de él a la izquierda, se entraba en un inmenso espacio cuadrado consagrado a Adonis por Domiciano, poblado de árboles, arbustos y flores. Continuando siempre a la izquierda, se va a dar con una serie de aposentos construidos por Alejandro Severo en honor de su madre Mam- Mamea, cuyo nombre llevan. Están situados frente a la colina Celia, precisamente en el ángulo que terminan en el último arco triunfal de Constantino y la fuente llamada Meta Sudans. Aquí estaba el departamento que ocupaba Sebastián en calidad de tribuno o oficial superior de la Guardia Imperial. Componíase su vivienda de algunos cuartos modestísimamente amueblados, como convenía a un soldado y a un cristiano. No tenía más servidumbre que dos libertos y una venerable matrona, que había sido su nodriza y lo quería como a un hijo. Todos ellos eran cristianos, como también lo eran los soldados de su corte, algunos por conversión, pero en su mayoría por el esmero que había puesto en elegirlos entre los nuevos reclutas. Pocas noches después de las escenas descritas en el capítulo precedente, un par de horas después de anochecido, subía Sebastián las gradas del vestíbulo referido, acompañado de otro joven de quien ya hemos hablado en otro lugar. Pancracio admiraba y amaba a Sebastián con ese especial afecto que puede suponerse que profesa un oficial joven y entusiasta a un militar esforzado y de más edad que lo recibe entre el número de sus amigos. Veía en él, sin embargo, no tanto al soldado del César como al campeón de Cristo, cuya generosidad, nobleza de alma y bravura estaban unidos a tanta sencillez y dulzura, a tanta circunspección y prudencia, que inspiraba confianza a cuantos lo trataban. No amaba menos Sebastián a Pancracio por el ingenuo entusiasmo, el candor y la inocencia de su alma. Pero entrevenidos los peligros a que podía conducirlo su impetuosidad y juvenil ardor, quería tenerlo siempre a su lado para servirle de guía y, si necesario fuera, contenerlo. Entraban en palacio por la parte en que estaba de guardia la corte de Sebastián, cuando éste dijo a su compañero: cada vez que paso por aquí, me asalta la idea de que fue un acto de bondad de la divina providencia colocar casi a las mismas puertas del palacio del César el arco que recuerda a un mismo tiempo la caída del primer gran sistema antagonista al cristianismo y el cumplimiento de la mayor de las profecías del Evangelio, la destrucción de Jerusalén por los romanos. Creo que algún día se ha de levantar otro arco en conmemoración de una victoria no menos importante sobre el segundo enemigo de nuestra religión, el imperio pagano de Roma. ¿Consideras acaso la ruina de este gran imperio como uno de los medios de establecer el cristianismo? No lo quiera Dios, vertería por sostenerlo la última gota de sangre, como he vertido la primera, pero ten por seguro que cuando el imperio se convierta, no será de la manera gradual y lenta que presenciamos ahora, sino por medios tan sobrenaturales, tan divinos, que no llegaremos a prever nunca en nuestros días más ardientes, en nuestros más ardientes deseos, y todos exclamarán: He aquí la obra de la diestra del Altísimo. Ciertamente, pero tu idea del arco triunfal cristiano supone
en la tierra un instrumento, ¿dónde imaginas que se encuentre? Te confieso, Pantracio, que no sé extender mis miradas fuera de la familia de los Augustos, pues se revelan mejores inclinaciones en Constancio Cloro. Pero Sebastián, ¿cuántos de nuestros sabios e instruidos varones te dirían, si les hablases en esos términos, que las mismas esperanzas se abrigaron en los reinados de Alejandro, Gordiano, Aureliano y al fin quedaron frustrados? ¿Por qué te preguntarían? ¿No hablaríamos de esperar hoy el mismo resultado? Lo sé muy bien, mi querido Pantracio, y más de una vez he deplorado con amargura esos desconsoladores fines que enervan nuestra energía, la recelosa idea de que la venganza es perpetua y la misericordia transitoria, y que la sangre del mártir y las oraciones de las vírgenes no tienen eficacia para cortar el tiempo de la prueba y apresurar la hora de la gracia. Hablando así, llegaron al departamento de Sebastián, cuyo aposento principal estaba iluminado y dispuesto evidentemente para alguna reunión. Había enfrente de la puerta una ventana abierta hacia el suelo, que daba a una azotea que se extendía a lo largo del edificio. La noche era tan clara que instintivamente atravesaron los dos la sala y fueron a detenerse en la azotea, donde ofrecíase a sus ojos un espléndido espectáculo. La luna estaba en lo alto de los cielos, nadando en ellos como nada la luna en Italia, no como una superficie plana, sino como una aureola esférica que bañaba todo el espacio de su propia y brillante atmósfera. Las estrellas más cercanas quedaban eclipsadas, como si se hubiera replegado en apiñarse y resplandecientes grupos en los apartados confines del azulado firmamento. Era una noche, en fin, como la de años después contemplaron Mónica y Agustín desde una ventana de hostia mientras discurrían acerca de las cosas divinas. Verdad es que a sus pies y en derredor todo era grandioso y bello. A un lado se levantaba el Coliseo o anfiteatro de Flavio, completamente terminado, y el suave murmullo de la fuente, cuyas aguas formaban brillantes columnas de plata, semejantes a las olas del mar, al quebrarse contra los inclinados cantiles, llegaban apaciblemente a sus oídos. Al otro lado el soberbio edificio llamado Septisonium de Severo, y enfrente los suntuosos baños de Caracalla, que por encima de Celiano reflejaban los claros rayos de la luna de otoño en sus muros de mármol y majestuosos pilares. Sin embargo, todos estos colosales monumentos de una gloria puramente mundana no atraían la atención de los dos jóvenes cristianos, que guardaban silencioso, el mayor de ellos rodeado con su brazo derecho el cuello de su joven compañero y apoyándose en su hombro. Al cabo de largo rato, reanudando Sebastián la conversación, dijo, en tono más suave: iba a señalarte al salir de aquí el lugar donde he imaginado muchas veces que podía levantarse el arco del triunfo, al cual me refería. Pero, ¿quién puede pensar ahora en cosas tan mezquinas, teniendo sobre nuestras cabezas esa espléndida bóveda tan brillantemente iluminada, y parece que nos invita a levantar hacia ella nuestros ojos y nuestros corazones? Es cierto, Sebastián, algunas veces he pensado que si la parte inferior de este firmamento, hasta la que pueden llegar los ojos del hombre, y por más perverso y pecador que sea, es tan hermosa y brillante, que no será la parte superior donde mora el que es la gloria infinita. Yo me la imagino como un velo ricamente bordado, a través de cuyo tejido solo se ha permitido que pasen algunos puntos de hilo de oro, que es lo único que podemos divisar. Cuanto más regia debe ser esa superficie superior, hollada solo por los ligeros pies de los ángeles y los bienaventurados. Hermoso pensamiento, Pantracio, y no menos verdadero, conviertes en un velo sutil y fácil de penetrar ese que se interpone entre nosotros que militamos en este mundo y la iglesia triunfante que está arriba en los cielos. Perdona, Sebastián, dijo Pantracio dirigiendo a su amigo aquella misma mirada que pocas noches antes había puesto en él el inspirado semblante de su madre.
Perdóname si mientras tú discurres tan sabiamente sobre la existencia futura de un arco que recuerda el triunfo del cristianismo, se ofrece y ante mí el arco a través del cual nosotros débiles como somos podemos conducir rápidamente a la iglesia a su glorioso triunfo y a nosotros mismos a la bienaventuranza eterna. ¿Y dónde, querido amigo, está ese arco? Pancracio extendió la mano hacia la izquierda y sin moverla dijo: Allí, noble Sebastián, cualquiera de esos arcos abiertos del anfiteatro de Flavio que conducen a su arena. Sobre ella está el velo del que hablamos, no más denso, por cierto, que la extendida lona que da sombra a nuestros espectadores. Pero escucha, es un león que ruge en el celiano, exclamó Sebastián sorprendido. Han debido llegar algunas fieras del vivarium, del anfiteatro, pues sé que ayer no las había. Sí, continuó Pancracio, como si no hubiese oído la interrupción. Son los toques de los clarines que nos llaman al combate, la música que nos acompañará en nuestro triunfo. Guardaron ambos silencio que rompió Pancracio al cabo de unos instantes diciendo: Esto me trae a la memoria un asunto que tengo que consultarte, mi fiel consejero. ¿Llegarán pronto tus amigos? Ah, no, todavía tardarán. Además irán entrando uno a uno. Mientras tanto, vamos a mi cuarto donde nadie nos interrumpirá. Atravesaron la azotea y entraron en el último aposento de aquella serie, situado en el ángulo de la colina, enfrente mismo de la fuente e iluminado solo por los rayos de la luna que penetraban por la ventana abierta por aquel lado. El soldado permaneció en pie junto a esta y Pancracio se sentó sobre la estrecha cama de campaña. ¿Qué gran asunto es ese, Pancracio, sobre el cual deseas que te dé mi sabio parecer? Dijo el oficial sonriendo. Una bagatela, seguramente, replicó con timidez el joven, para un hombre resuelto y generoso como tú, pero para un muchacho ignorante y débil como yo, es un asunto de la mayor importancia. Algo bueno y virtuoso será sin duda, por lo tanto, te prometo ayudarte. Bien, Sebastián, pero no me vayas a tener por necio, prosiguió Pancracio vacilando y sonrojándose en cada palabra. Ya sabes que tengo en casa una gran cantidad de plata labrada, objetos inútiles y meros obstáculos, dado nuestro sencillo modo de vivir. Mi querida madre, por más que le diga, no quiere ponerse sus antiguas joyas, de modo que están arrinconadas sin que nadie las use. No tengo sucesores, soy y seré el último de mi linaje. Con frecuencia me han dicho que en semejantes circunstancias los herederos naturales del cristiano son la viuda y el huérfano, el desamparado y el menesteroso, porque han de esperar a que yo muera para obtener lo que por derecho les pertenece. Si sobreviniera una persecución, ¿para qué correr el riesgo de que se apodere de ellas el fisco, los lictores? Ya que quieren nuestras vidas, ¿por qué han de privar de este tesoro a nuestros legítimos herederos? Pancracio, dijo Sebastián, he escuchado tu noble ofrecimiento sin hacerte ninguna observación. Quería que fuese solo tuyo y el mérito de manifestarla. Dime ahora qué puede hacerte dudar o vacilar sobre lo que sé que deseas con vehemencia. Hablando con franqueza, temía que tomase como alarde de presunción y soberbia el ofrecerme a hacer lo que en concepto público es algo grande y generoso, cuando puedo asegurarte, querido Sebastián, que no es así, pues nada pierdo desprendiéndome de esos objetos que no tienen valor para mí, pero pueden tenerlo para los pobres, especialmente en los tiempos difíciles que nos amenazan. ¿Consciente en ello Lucina? Oh, ciertamente, no tocaría yo un grano de polvo sin que fuese de su agrado, pero mira, para lo que necesito especialmente tu apoyo. Me sería duro si creyese que abrigo la presunción de hacer algo considerando como extraordinario, sobre todo en un muchacho. ¿Me comprendes? Y así espero de ti y te ruego que ordene se haga la distribución de las alhajas en cualquier casa que no sea la mía, como la de una persona que necesita mucho de las oraciones de los fieles y particularmente de las del pobre y desea permanecer incógnita. Lo haré con gusto, joven virtuoso y noble, pero silencio. ¿No has oído pronunciar el nombre de Fabiola? Han vuelto a repetirlo, y con un epíteto que no indica, por cierto, muy buena voluntad.
Aproximóse Pancracio a la ventana. Dos personas estaban conversando junto a las paredes del edificio. A juzgar por el metal de sus voces, era un hombre y una mujer. A los pocos minutos salieron a la claridad de la luna. Conozco a esa mujer, Mora, dijo Sebastián. Es Afra, la esclava negra de Fabiola. Y el hombre, añadió Pancracio, es mi condiscípulo Corvino. Consideraron ambos deber suyo enterarse si era posible de lo que tenían visos de intriga, pero como las interlocutores paseaban de arriba abajo, solo podían percibir alguna que otra frase. Recogeremos, sin embargo, no estas palabras aisladas, sino todo el diálogo. Mas antes, permítanse una digresión acerca de los interlocutores. De la esclava sabemos bastante por ahora. Corvino, según dejamos dicho en otro lugar, era hijo de Tértulo, primer prefecto del pretorio. Este cargo, desconocido en los tiempos de la República y creado por los emperadores, había desde el reinado de Tiberio absorbido gradualmente todo el poder civil y militar, y aún hubo ocasiones en que ejerció el cargo de juez supremo criminal en Roma. Para desempeñar este cargo a satisfacción de sus despóticos e inexorables amos, era menester una energía a toda prueba, estar todo el día sentado en un tribunal rodeado de los repugnantes instrumentos del suplicio, permanecer impasible entre los lamentos y los gritos de los ancianos, los jóvenes y las mujeres sometidas al tormento, dirigir un frío interrogatorio a un desgraciado que estaba sobre el potro, y en la convulsión de la agonía por un lado, mientras que en el otro se ejecutaba algunos azotándolo con correas forradas de plomo. Dormir tranquilamente después de estas escenas y levantarse con ganas de verlas repetidas era a buen seguro tarea de la que no se mostraban muy aficionados los miembros del foro. Tértulo había sido llamado de Sicilia para desempeñar este cargo, no porque fuese cruel, sino porque era un hombre de corazón frío, incapaz de compasión ni de parcialidad. Su tribunal fue la primera escuela de Corvino, el cual, siendo aún niño, sentado a los pies de su padre, pasaba horas enteras gozando con aquellos crueles espectáculos e irritándose cuando alguno eludía el castigo. Creció pues torpe, brutal y grosero, y no había llegado a la pubertad cuando ya su rostro abogotado y pecoso y sus ojos legañosos, uno de los cuales tenía a medio cerrar, anunciaban la precocidad de un carácter disoluto y disipado, sin gusto por nada, delicado, sin habilidad para aprender cosa alguno. Cobró, sin embargo, cierto valor y cierta fuerza puramente animales, pero unidos a una dosis considerable de baja y sórdida astucia. Jamás había experimentado sentimientos generosos ni había reprimido ninguna de sus malas inclinaciones, y el que se atreviera a ofenderlo debía tener por cierto la aversión que lo perseguiría hasta la muerte. A dos, sobre todo, había jurado no perdonar en su vida: al maestro de la escuela, que lo había castigado a menudo por su obstinada terquedad, y al condiscípulo, que lo había bendecido en pago de su brutal ultraje. La justicia y la misericordia, el bien y el mal que se le hacía, le eran igualmente odiosos. Tértulo no poseían bienes de fortuna y al parecer carecía de disposición para adquirirlos. Llegar para poseer grandes riquezas era, con todo, a los ojos de Corvino, lo más importante, porque riqueza, como medio de satisfacer sus deseos, significaba para él la suprema felicidad. Una heredera rica, o por mejor decir su dote, parecíale el medio más sencillo para adquirirlo, pero demasiado tosco y estúpido para hacerse lugar en la sociedad. Escogió otros caminos más adecuados a su carácter, como objeto de realizar sus planes de ambición y avaricia. ¿Cuáles fueron estos? No los explicará su conversación con la esclava negra. 4 veces he venido ahora tan intempestiva a buscarte a la meta Sudans. ¿Qué noticias me trae? Ninguna, repuso Afra,
Como no sea que pasado mañana mi señora parte para su casa de campo de Gaeta y como es de suponer tendré que acompañarla. Necesitaré pues más dinero para terminar mis operaciones en favor tuyo. Más aún, te he dado cuanto he recibido de mi padre durante muchos meses. Pues qué, ¿no sabes quién es Fabiola? Sé que es el partido más rico de Roma. La altiva y desdeñosa Fabiola no se deja vencer con tanta facilidad. No obstante, me has prometido con tus filtros y sortilegios me alcanzaría su consentimiento o al menos su fortuna, que pueden costarte tus pócimas más de lo que te figuras. Se necesitan los más preciosos ingredientes y es preciso pagarlos a muy alto precio. ¿Supones acaso que había yo de salir a estas horas a buscar mis simples entre los sepulcros de la Vía Apia sin que me pague con largueza? ¿Es así como quieres secundar mi esfuerzo? Ya te he dicho que esto ha de apresurar el resultado. ¿Y qué puedo hacer? Bien sé que la naturaleza no me ha favorecido ni poseo prendas bastantes para tranquearme el afecto de nadie, y por eso le he fiado todo el poder de tu negro arte. Entonces permíteme que te dé un consejo. Si careces de la gracia y talento necesarios para tranquearte el corazón de Fabiola, su fortuna querrás decir, son inseparables. Existe algo que si lo posees te hará irresistible. ¿Qué cosa es esa? Oro. ¿Y dónde quieres que lo saque? La esclava negra sonrió maliciosamente y dijo, ¿por qué no te proporcionas como Fulvio? ¿De qué manera? Con sangre. ¿Cómo lo sabes? He trabajado relaciones con un viejo triado que si no es de rostro más negro que yo, lo suple con la negrura de su corazón. Su idioma y el mío se parecen lo suficiente para que podamos entendernos. Me ha hecho infinidad de preguntas sobre venenos y afirma que alcanzará mi libertad y que conducirá a su país donde se casará conmigo. Pero yo tengo algo mejor en perspectiva y he procurado únicamente sacarle cuanto necesitaba saber. ¿Y qué ha sabido? Pues que Fulvio había descubierto una gran conspiración contra Diocleciano, conspiración que por lo que me dio a entender un guiño de los terribles ojos del viejo, comprendí que la había fraguado antes él mismo, y ahora ha venido con fuertes recomendaciones a Roma para que se le ocupe en el honroso cargo de espía. Pero yo no tengo habilidad para fraguar ni para descubrir conspiraciones, aunque sí para castigarlas. Hay sin embargo un medio fácil. ¿Cuál? Existen en mi país unas grandes aves que en vano te esforzarías en alcanzar con los más veloces caballos, pero que si les sigues calladamente la pista, ellas mismas se entregan al momento, pues solo ocultan la cabeza. ¿A qué quieres aludir con eso? A los cristianos. ¿No los amenaza ya otra persecución? Sí, más terrible que todas las que hasta ahora se conocen. Entonces aprovecha mi consejo. No te esfuerces por cazarlos, para no cobrar a la postre más que piezas miserables. Ten los ojos abiertos y sigue las huellas de una o dos bien acomodadas de estas que traten de ocultarse a medias. Luego cae sobre ellas y hazte con una buena porción de su riqueza. Mm, Pues sus bienes serán confiscados y ven luego a buscarme con una buena parte, que yo en cambio te daré dos. Gracias, gracias, te comprendo. Ya veo que no quieres a esos cristianos. Que sí los quiero. Aborrezco su raza entera. Los espíritus que yo adoro son enemigos mortales hasta de su nombre. Afra, sonriendo de una manera horrible, que puso al descubierto sus dientes, prosiguió. Sospecho que una de mis compañeras lo es. Oh, cómo la detesto. En primer lugar, por nada del mundo diría una mentira, y con su absurda veracidad nos hace caer en mil enredos. Bueno, ¿y qué más? No le importan los regalos ni el dinero, con lo cual impide que no lo ofrezca. Mejor. Y es, además, la última palabra se perdió en los oídos de Corvino, que replicó, Magnífico, he salido hoy fuera de la ciudad al encuentro de una caravana de sus compatriotas que ha llegado ya, pero francamente te digo que aventajas todos ellos. ¿De veras? Exclamó Afra. ¿Y quiénes son? Ay, africanos puros, replicó Corvino lanzando una carcajada. Leones, panteras, leopardos. Miserable, ¿te atreves a insultarme de ese modo?
Vamos, vamos, cálmate. Lo han traído a propósito para desembarazarte de los aburridos cristianos. Separémonos pues como amigos, Afra. Aquí tienes el dinero, pero que sea el último y avísame en cuanto comiences a obrar tus filtros. No olvidaré tus indicaciones acerca del oro cristiano, porque es precisamente lo que más me gusta. Cuando Corvino se alejó por la vía Satra, fingió a Afra seguir las Carinas, o sea, la calle situada entre las colinas Calia y Palatina, pero retrocedió enseguida y exclamó siguiendo con los ojos: Necio, imaginarte que por ti me iba yo a aventurar a hacer experimentos en una persona del carácter de Fabiola. Siguiólo a cierta distancia, pero a poco penetró en el vestíbulo del palacio con gran asombro de Sebastián, que no lo esperaba. Entonces el valeroso oficial resolvió velar por Fabiola contra esta nueva trama, pero para ello era necesario esperar que la joven regresase de su quinta de campo.